abriendo en la mañana temprano, después de leer obviamente la palabra y orar algo, abrí el Facebook, porque luego me encuentro solicitudes de oración, hermanos en la fe y demás. Y lo primero que vi en Facebook fue una imagen, dos imágenes, mejor dicho, de una tira cómica que fue muy famosa en su tiempo. Y las tiras cómicas realmente ya dejaron mucho de ser lo que se acostumbraba ver por las mañanas. Y esta tira cómica algunos habrán oído y otros les parecerá demasiado extraño. El nombre Charlie Brown y Snoopy. Charlie Brown y Snoopy, un chico. Y eran dos imágenes que estaban en esta tira, dos imágenes. Están Charlie Brown, este chico, sentado en un muelle y tiene el panorama de un lago tranquilo, una imagen del agua, y está sentado de espaldas viendo hacia el horizonte, y su perrito Snoopy está por un lado. Y Charlie Brown, de pronto, como que en ese horizonte y observando y filosofando un poco sobre la vida, le dice: ¿sabes que un día habremos de morir, Snoopy? Y Snoopy dice: sí, pero tenemos todos los demás días. Y entonces en la siguiente imagen se ve que se mueven y va en la bicicleta y dice: entonces vamos a vivirlos. Mis amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en que un día vamos a morir? ¿Cuándo fue la última vez que pensamos vamos a morir? No es lo normal. Lo normal no es pensar en la muerte. No es pensar en la muerte. Lo normal es, como dijo Snoopy, vamos a vivir los demás. Y esa es la mentalidad en general del mundo entero. No quieren ver una verdad en medio de tantas mentiras, porque ciertamente vivimos en un mundo que promueve la media verdad, la mentira, y que solo la verdad ocasionalmente toma prevalencia en la vida de la gente. Mis amados hermanos, un día hemos de morir, un día hemos de morir. Y a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad, que nos hizo libres de los engaños del mundo, de la carne pecaminosa y de las mentiras de Satanás, obviamente porque Satanás nos tenía bajo su esclavitud. Bajo la verdad de Dios hay una sola manera de vivir la vida de Dios en nosotros, que nos ha sido dado por medio de Cristo. Y la vida de Dios en Cristo, para ti y para mí como discípulos de Cristo, está ahí en Lucas 9:23 o Marcos 8:34, que es el mismo versículo. Aquellos que quieran seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Ese es el mensaje, y no es para un día, es para cada día de la vida que pasamos en este mundo yendo a nuestra ciudad celestial. Jesucristo estaba proclamando el Evangelio, iba de pueblo en pueblo, y ahora llega ahí, a esta zona. Y veamos ahí cómo es que ya lo estaba esperando la gente que había oído de él. Y en esta porción de la Escritura particularmente, quisiera que viéramos 4 aspectos en relación a Jesús que vemos ahí en la gente que lo está esperando. Y esos 4 aspectos en el versículo 40 al 42 con respecto a Jesús, hay un llamado aquí
en esta porción de la Escritura que está implícito. 40 al 42, busca y ruega. Busca y ruega. Versículo 49 al 50, escucha y espera. Escucha y espera. 51 al 53, cree y enfócate. Cree y enfócate. Y por último, del versículo 54 al 56, asómbrate y adora. Asómbrate y adora. Ahora, todo esto con respecto a nuestro Maestro, Señor y Dios, Jesús. Todo esto con respecto a Jesús. O sea, busca y ruega a Jesús, escucha y espera a Jesús, cree y enfócate en Jesús, asómbrate y adora a Jesús. Y veamos en el versículo 40 cómo lo manifiesta el doctor Lucas. Recordemos que Lucas es un doctor griego que se volvió a Cristo como tú y yo nos volvimos a Cristo. Dice en el versículo 40, cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo. ¿Cuál era el motivo de que había una multitud y además esa multitud estaba gozosa de qué? De que Jesús volvía de donde había salido. ¿A dónde había salido? Recordemos que lo que vimos la semana pasada y escuchamos del doctor Lucas fue ese evento con el Gadareno. ¿Se acuerdan? Con aquel endemoniado que Jesús le dijo, no me sigas, ve y vuélvete y diles a todos cuán grandes cosas, dice el versículo 39, dile a todos cuán grandes cosas Jesús ha hecho por ti. Jesús ha hecho. Ve y proclama esto, las grandes cosas que Jesús ha hecho. Ahora, eso es porque había sido algo impactante para todo el pueblo y sobre todo para la vida personal de este hombre endemoniado. Sin embargo, aquí hay gente, multitudes esperándolo y están con gozo porque saben que Jesús viene. Ese, mi amado hermano, hermana, ese es el gozo que tenemos cuando sabemos que el domingo viene. Sabemos que el Maestro va a estar con nosotros y nos va a hablar y el Señor va a actuar, va a obrar. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad le ha sido dada y sabemos que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Jesús viene y dice ahí, todos le habían estado esperando. Todos le habían estado esperando. Piensa por un momento. Repito, ¿cuántos estamos esperando al día siguiente encontrarnos con Jesús? ¿Cuántos? O pensamos que nos vamos a encontrar con Jesús solo los domingos. ¿Cada cuándo recordamos que hay un maestro que nos está enseñando lo que es vivir la vida verdaderamente, no vivir la vida como el mundo nos enseñó a vivirla? Esta gente está esperando, están con gozo, y en el versículo 41, el versículo siguiente, he aquí, llegó un hombre llamado Jairo. O sea, ya hay multitud que está esperándolo. Este hombre no está ahí. Este hombre llega ahí. Él sabe, él escuchó ya que Jesús va a estar ahí. Y ese hombre llega. Y si llega ahí es, número uno, porque está buscando a Jesús.
mi amado hermano, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, todo el libro de Lucas nos trata un tema. Y vayan conmigo nada más al capítulo 19 para que lo confirmemos, ese tema que está aquí a lo largo de Lucas. Dice la palabra del Señor en Lucas 19, versículo 9. Perdón, versículo 10. Lucas 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados hermanos, a eso vino Jesús. A eso vino Jesús también al corazón de Jairo. El Señor, quien es Dios, puso en Jairo venir a Jesús, como puso en ti y puso en mí en el día en que fuimos llamados a Él, a buscarlo. Si tú estás aquí y vienes a buscar a Jesús, es porque el Señor movió tu corazón y lo inclinó a Él. No estás por casualidad aquí. Tú vienes a buscar porque Él te buscó primero. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jairo viene a buscar a Jesús. Viene a buscarlo, pero porque el Señor ya, por su Santo Espíritu, ya movió a Jairo a que viniera a buscar a Jesús. Y eso es lo que vemos en Jairo. Llega este hombre llamado Jairo. ¿Quién era él? Versículo 41. Era un oficial de la sinagoga. Un oficial. O sea, era una persona con autoridad en un lugar religioso. La sinagoga era el centro de oración, de enseñanza del pueblo judío. La sinagoga, mis amados, el templo era para sacrificios. La sinagoga era sitio de enseñanza y oración. ¿Y qué pasa? Este oficial, este hombre que tiene autoridad entre los judíos para este lugar, para cuidar este lugar, él va a buscar a un judío que los judíos rechazaban como el Mesías, que los judíos terminaron crucificando en una cruz y negando que fuese el Hijo de Dios. Sin embargo, este hombre, no importa lo que hablen de Jesús, algo lo mueve y busca a Jesús. Y llega este oficial que tiene autoridad y podía con autoridad pedirle, ordenarle casi a Jesús. Sin embargo, este hombre llega y lo que hace es cae a sus pies. Cayendo a los pies de Jesús implica postrándose, humillándose, adorándole. Postrándose, le rogaba que entrara a su casa, le rogaba. No venía a ordenarle a Jesús que hiciera nada. Él venía buscando a Jesús con todo su ser, porque estaba invadido por una gran necesidad y se postró a rogarle. Mis amados hermanos, nosotros no estamos para ordenar, nosotros no estamos para decretar, nosotros no estamos para decir como fuese una fórmula mágica, usar el santo nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, como un mero
amuleto o como una firma de fórmula mágica para obtener un resultado. Ciertamente esto se enseña en muchos lugares en el nombre del Señor, pero ¿cuál Señor? Obviamente, Satanás, el padre de toda mentira, engañador, ha querido engañar a los hijos de Dios que ahora tienen autoridad usando el nombre del Señor en todo lo que quieran para obtener el carro último de agencia por el cual han soñado, en tener el puesto en la empresa que tanto le han animado a buscar. Y las cosas es que todo en la autoridad que tienes para llegar ante Él y sacar de Él todo lo que te quiere dar. Y obviamente les dan el versículo en Romanos 8 donde dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y se saca un texto fuera del contexto y se tiene una fórmula del mismo infierno, porque se está utilizando para fines de avaricia y codicia. El que no escatimó ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahí donde dice Romanos 8, 23 al 29, cuando habla esa porción de la Escritura, se refiere a que Cristo sea formado en nosotros, a que nuestra carne mengüe y muera a sí mismo buscando sus propios caminos y que Cristo sea formado. ¿Cómo no va a ocurrir esto al final de los días de un verdadero creyente? La santificación es progresiva y la santificación implica no solamente que yo busco crecer en el Espíritu, sino menguar en la carne. Y Dios me dio su Espíritu y su palabra para que esto sucediera. Y una bendición tan grande como es tener una familia en la fe, para que podamos unos a otros, hierro con hierro se afila. Mis amados, Jesús simplemente está ahí, Él está aquí. Y como este hombre Jairo, oficial, tiene una gran necesidad, viene, se postra y ruega. Ahí dice, ruega en el versículo 41. A Jesús le ruega una cosa, que entre a su casa. Que entre a su casa. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor, que ya entró a nuestra casa. Cuando uno es salvo en la casa, cuando uno se vuelve al Señor nuestro Dios en arrepentimiento y fe, entonces la salvación llegó a esa casa y esta persona no solo va a dar testimonio de la vida de Cristo, sino que se va a preocupar antes que conseguir todo el mundo. Sabe bien que las instrucciones del maestro es de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. No le va a interesar el dinero, porque el dinero es una consecuencia de Mateo 6:33 claramente dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El dinero, el alimento, la ropa, el techo, todo te será dado por añadidura, como un extra. Mateo 6:33 nos dice eso. Y nosotros estamos como discípulos del Maestro para aprender. Y este hombre lo único que llega es, se postra, busca a Jesús y ruega a Jesús. Ruega a Jesús. ¿Y cuál es la razón que quiere que entre en su casa? ¿Por qué quiere entrar en su casa? Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Una hija, una sola hija, 12 años, un adolescente, estaba al borde de la muerte. Y vean cómo aún esta cosa tan horrible, una niña de 12 años a punto de morir, sin embargo, Dios usa todo para nuestro bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
para bien, para que el propósito de Dios se cumpla. Está esta niña al borde de la muerte. Y este hombre, el padre desesperado, es su única hija, llega buscando a Jesús, rogando a Jesús, postrado con todo su ser y no teniendo nada más que eso. Ruego, mis amados, nosotros llegar diariamente al Señor con un corazón contrito y humillado. Es lo único que el Señor no rechaza, lo recibe. Nosotros no llegamos presuntuosamente diciéndole cuántas veces hemos leído su Biblia, cuánto dinero hemos dado en ofrenda para mantenimiento y que siga los espacios y que el Evangelio siga siendo predicado. No llegamos con nada de eso, llegamos sin nada, sino un corazón que le adora en espíritu y en verdad, y que todas las demás cosas, el servicio, la ofrenda, lo que nos entregamos a buscar su luz, todo es consecuencia de que no queremos otra cosa, sino que el Maestro realmente nos siga enseñando y siga formando en cada uno de nosotros a ese Cristo, a ese Jesús, porque cada uno de nosotros, acuérdense lo que dice Juan 1:29, Juan el Bautista estaba bautizando y Juan 1:29, Juan ve que Jesús llega, su pariente en la carne, y le dicen, miren, he ahí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Mis amados, tú y yo sabemos esto bien. Hemos ido aprendiendo a negarnos, a crucificar todos nuestros deseos, todo lo que quisiéramos en la carne, y simplemente obedecer y seguir la voz del Maestro. Busca y ruega, pero busca y ruega realmente en oración y con un corazón constreñido de saber cuán grande es el amor de Dios y la misericordia de Dios, como que cada mañana nos permite abrir los ojos cuando no somos santos como Él es santo, pero ciertamente nos está santificando por su palabra, nos sigue lavando espiritualmente por su palabra, como lo hizo la sangre de Jesús en esa cruz, Cristo en la cruz, muriendo por pecadores, tú y yo. Y es por eso que nosotros, fuimos quebrantados de un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Estábamos ciegos y ahora podemos ver el resplandor de su gloria. Estábamos sordos y la palabra vino y nos trajo la fe para confiar y creer que Él realmente nos estaba salvando en Cristo, porque Él que murió en la cruz, Él mismo resucitó de los muertos, ascendió al trono a la diestra del Padre y envía su Santo Espíritu, la vida verdadera y eterna que hay en Él, a nuestros corazones por el Evangelio de Jesús. Y nosotros respondimos en arrepentimiento y fe. Este hombre viene y busca y ruega con un corazón humillado a Jesús. Es así como viene su necesidad. Hay una hija única que está al borde de la muerte. Piensa por un momento la persona que conozcas que tiene más dinero, que tú conoces personalmente, un tío, un pariente, un amigo de tu padre, de tu madre. Piensa en alguien que tiene todo el dinero del mundo y que de pronto le van a dar unas nuevas acciones o un nuevo carro que hasta se lo está regalando una empresa, y al mismo tiempo que tiene esa noticia de eso más que le va a llegar, le llega una noticia de los análisis que tiene un cáncer terminal y que ya se acabó el tiempo. O sea, considera eso. ¿Cuánta gente se lleva algo en su ataúd? ¿Cuánta gente se pone a cremar todos sus billetes que tenga debajo del colchón o en el banco? ¿Cuánta gente se crema con su dinero? ¿Cuánto nos vamos a llevar de este mundo? Este hombre, seguro que como muchos padres y madres, estaba dispuesto a cambiar su vida por la de su hija.
Pero Él simplemente llega al autor y dador de la vida, que es Jesucristo. Solo Él da la vida, solo Él la toma y solo Él hace nacer de nuevo a los que son suyos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deja tu pecado, confiésale que has pecado contra Él, confiésale que no lo has buscado, confiésale que estás tan vacío, pero tan lleno de tantas cosas, y el Señor te escucha, el Señor ve tu humillación y obviamente simplemente ese ruego el Señor lo responde en Cristo y por su Espíritu. Después de eso, en ese versículo 42, vemos que el versículo 43, vemos que se abre un paréntesis en nuestro evento que estamos revisando. O sea, tenemos a ese hombre Jairo y de repente del versículo 43 al versículo 48 hay otra situación que ocurre en ese momento y que es descrita por el doctor Lucas. Y habremos de revisar si Dios lo permite el próximo domingo. Pero yo quisiera que siguiéramos en el versículo que sigue, en el versículo 49. Jesús estaba hablando y dice ahí en el versículo 49, mientras estaba todavía hablando, y se refiere a Jesús, vino alguien de la casa del oficial. Recordemos, está este hombre postrado. Jesús ve la situación de este paréntesis y está hablando. Y ahora viene este alguien que no dice quién es, de la casa del oficial, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esa es la noticia que trae esa persona de la casa del oficial. Murió. Aquella por la cual vienes a molestar. Vean cómo lo dice esta persona, a molestar. Y entonces dice el versículo 50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió. Cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. No temas, cree solamente y ella será sanada. Entonces, lo que vemos ahora no solamente es que hay que buscar y rogar a Jesús, sino que hay que escuchar a Jesús y esperar en Jesús. Escuchar a Jesús y esperar a Jesús que actúe. Mis amados hermanos, tenemos un problema. Escuchar lo que decía ese hombre destrozaba a Jairo, lo hacía que se derritiera, que se decayera, que se pudiera ir totalmente desconsolado. Sin embargo, Jesús interrumpe inmediatamente y entra con vida, entra con esperanza, entra con un consuelo. Jesús interrumpe y cuando Jesús lo oyó, y así dice, cuando Jesús lo oyó, en el momento que acaba de oír esas palabras, antes de que lleguen a romper a ese padre desconsolado por ese adolescente que ha muerto, porque lo cierto es, ha muerto. Y no hay ninguna esperanza. Tú y yo sabemos que no hay ninguna esperanza, pero en el caso de Jesús, siempre va a haber esperanza. Tenemos en el caso de la vida de Jesús, no solamente esta adolescente que viene a irrumpir en su muerte con vida, ya lo leímos, pero también lo hizo anteriormente con el hijo de esa mujer viuda, el hijo de la viuda de Naín, que ya iba en el ataúd, lo llevaban en el ataúd al sepulcro, y Jesús irrumpe y trae a vida a ese hijo y se lo entrega a su madre. Y lo hizo también con Lázaro. Recuerden, tenía ya 4 días enterrado Lázaro.
la hermana de Lázaro le dijo a Jesús que cómo se le ocurría quitar la piedra de la tumba si él ya apestaba, tenía 4 días muerto, mis amados hermanos. 4 días muertos y Lázaro resucitó. La hija de la viuda resucitó, el hijo de la viuda resucitó. Y ahora vemos que esta niña de 12 años resucitó. Mis amados hermanos, tenemos 3 ejemplos en el andar de Jesús aquí en la tierra, que fueron testimonio, que fueron muestra del poder de la resurrección de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y cómo trae nuevamente a vida a estos 3 que habían muerto, aún el que había tenido 4 días en la tumba, como una muestra simplemente de que Él es Dios, nada más. Y nosotros necesitamos escuchar al Dios vivo, Jesucristo, y esperar en el Dios vivo y su voluntad. Escuchar y esperar. No solamente se trata de venir y buscarlo y rogarle en oración, sino además hay que saber escucharlo. Tú puedes, porque eso es esa naturaleza humana. Tú y yo tenemos una naturaleza de escuchar todo lo que digan las personas que más amamos, que más estimamos, que más valoramos, y aún los especialistas. Y ahora con las redes sociales, todo lo que diga el doctor Google y todo lo que diga el doctor YouTube también es casi superior a lo que los médicos podemos decir, porque hay tanto especialista que dice ahí. Y entonces tú empiezas a oír tantas cosas, pero como hijo de Dios, lo que debes hacer tú y yo como hijos de Dios es escuchar a Dios, es escuchar a aquel que nos habla. Y no solamente su palabra es vida. Tantas veces he dicho este verso, ¿no? Juan 6:63. Juan 6:63, Jesús dice: las palabras que yo les doy o que yo hablo son vida y son espíritu. Mis amados, necesitamos escuchar y recibir a través de la palabra de Dios la vida de Jesús y el Espíritu de Jesús, que nos vivifica por más horrible que esté la situación enfrente de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos, si somos hijos de Dios, escuchar al Maestro, porque sabemos que estamos siendo formados como discípulos. Escucha y espera. Este hombre tenía 2 opciones: escuchar al que venía de su casa, habiendo visto a su hija muerta, escuchar al que venía de la casa: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Escuchar y simplemente salir de la presencia de Jesús. O en contraparte, escuchar a Jesús que habló inmediatamente y esperar en Jesús. Tener una esperanza en Jesús. Mis amados, ¿qué sucede con tu vida? ¿A quién escuchas? ¿Qué es lo que escuchas en las redes sociales? ¿Aprovechas la bendición tan grande de los medios digitales para estar escuchando sermones, predicaciones de santos hombres de Dios que utiliza en esta época o en épocas antiguas? Porque obviamente hay demasiados sermones de otros hombres, de otros tiempos que están ahí. ¿Cuántos libros de los puritanos, estamos hablando de 1700, 1800, que están ahí siendo leídos? Y todo lo que estos hombres en su vida
como instrumentos de Dios dejaron, te lo leen ahí y pasas horas y horas siendo edificado en tu fe. O repito, siervos del Señor que predican la verdad del Señor y que es necesario alimento para el pueblo del Señor Dios. Porque Él es el Señor Dios, es el que mueve todo alrededor de tu vida y en tu vida misma, porque Él es Dios. Él gobierna las circunstancias, Él es el que nos mantiene con el corazón latiendo hoy y que nos da oportunidad de respirar y no estar en terapia intensiva. Es Él, Jesús. Por tanto, escucha a Jesús y espera en Jesús y no busques tus propios caminos. Escuchar a Jesús y esperar en Jesús es detenerte de lo que estás haciendo y tomando la decisión y simplemente mejor redirigirte. Y este hombre decidió no salir, sino seguir ahí delante del maestro. Podía haber escuchado a ese hombre que vino de su casa y ya no molestar al maestro, pero él decidió escuchar a Jesús y esperar en Jesús. Mis amados, esto conlleva paciencia. Esto conlleva paciencia. Nosotros podemos ver las circunstancias muy contrarias, pero el poder escuchar y conocer al Maestro y escuchar su voz y conocer su verdad nos concede la esperanza y la paciencia que necesitamos. Mis amados, paciencia. Paciencia es cuando escuchamos la verdad de Dios y necesitamos ponerla en la balanza contra cualquier otra verdad, inclusive que nuestra hija ya murió, porque Él puede levantarla como ya lo hizo en este escenario que estamos viendo en la vida de Jesús. Y enseguida vemos en el versículo 51 que Jesús empieza a ir con este oficial de la sinagoga. Y ahora, cuando llega Jesús a la casa, versículo 51, ¿qué hace Jesús? Vean lo que hace. Llegar a la casa donde está esta niña muerta, esta adolescente muerta, está muerta, pero la vida entra a la casa. La vida, el dador de vida entra a la casa. Dios entra a la casa. Recordemos, Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por eso ya ha resucitado, y repito, en los ejemplos particularmente de la vida de Naín, su hijo, y en el caso de Lázaro. Cuando él llegó a casa, no permitió que nadie entrara con él. O sea, lo primero que hace Jesús, el Maestro, el Señor y Dios, es no permitir que nadie entre a la casa, que dice ahí, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quiénes son Pedro, Juan y Jacobo? Son sus 3 discípulos más cercanos. Sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, el primero de los 3 más cercanos en Jesús. Mis amados, nuestro Señor Jesús estableció 12 apóstoles y siempre Pedro en las listas aparece número 1. Pero ese Pedro, tú y yo sabemos que fue el número 1 en negar a Jesucristo, en negarlo 3 veces. Negó que Jesús fuera su maestro, negó que Jesús fuera el Señor y Dios, el Hijo de Dios, negó que Jesús, o sea, él no dio testimonio, sino pecó negando su fe. Eso fue lo primero que hizo Pedro, fue el primero. Y Juan y Jacobo, hermanos, fueron los que llegaron con Jesús en tanto que caminaban con Jesús. Y lo que su madre, la madre de Juan y Jacobo, le dijo a Jesús el Maestro,
cuando tú vengas en tu reino, quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro de mis hijos a tu izquierda. Mis amados, porque ellos se les llamaba hijos del trueno, de tan tremendos que eran. Pero querían estar ahí y su madre los tenía así, considerados como la gran cosa, como para estar, una vez que resucitara Jesús, estar a la derecha y a la izquierda. Pedro y Juan, mis amados, lo primero que vimos es que necesitamos buscar y humillarnos. Nosotros no podemos con Jesús llegar y decirle los años que tenemos en la fe. No podemos llegar y decirle el servicio o, repito, todo lo que hemos hecho por su reino en absoluto, porque no hemos hecho nada que no sea la gracia de Dios en nosotros actuando. Amados hermanos, lo que vemos en Jesús es que solo dejó entrar a esos tres terribles discípulos, porque lo van a mostrar al final de la historia, terribles discípulos, pero sin embargo, el Señor es misericordioso. ¿Cuántas veces tú y yo ya tendríamos que ser desechados y sin embargo el perdón de Dios y la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Cada día vemos al abrir los ojos que todavía estamos en este cuerpo de muerte y en este mundo de mentira. Y damos gracias a Dios y alabamos su nombre. Jesús dejó entrar solo, dice el versículo 51, a Pedro, Juan y Jacobo, y además al padre y a la madre de la muchacha. Al padre y a la madre de la muchacha. Y dice ahí en el versículo 52 cuál era el momento, cómo se sentía un ambiente. Una niña en medio de la habitación muerta, el padre y la madre, ¿cómo podían estar con una hija muerta? Deshechos totalmente, entra el padre y la madre. Llegó el padre después de haber buscado a Jesús. Este oficial de la sinagoga era el padre que fue a buscar a Jesús y que regresó con Jesús. Pero sin embargo, aun cuando llega con Jesús, lo primero que hace la mujer, seguramente se le corrió y se le colgó del cuello y se puso a llorar con su marido porque perdieron a una hija. Esa fue a llorar y a llorar porque perdieron a su hija. Todos la lloraban, todos se lamentaban, dice el versículo 52, pero todos lloraban, todos se lamentaban, pero, vean nada más lo que dice, pero, Él dijo, Jesús dijo, Dios habla, no lloren. ¿Cómo se le ocurre decir que no lloren, por favor? Bueno, si tomamos en cuenta lo que dijo, no temas, en el verso 50, no olvidemos sus palabras ya, no temas, cree solamente y ella será sanada. O sea, ya tenía una promesa el Padre. Sin embargo, el Padre no llegó tranquilo, lleno de esa esperanza, no. Él se rompió, se quebró, viendo a su hija muerta y a su esposa deshecha. Y Jesús da una orden. Es una orden. Es un llamado: para de llorar, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Ahora hace una afirmación. Había dado una promesa: será sanada. Pero ahora está diciendo: no lloren. ¿Qué? Sino que duerme, no muere, no está muerta, sino que duerme. Si Jesús dice esto, no está muerta, sino que, ¿qué tenemos que hacer con esa palabra? Creer. Nosotros debemos creer y enfocarnos en lo que el Señor, Dios y Maestro nuestro está diciendo. Creer esa palabra y enfocarnos en esa palabra, enfocarnos en el Señor que da su palabra. Mis amados, Dios habla,
Dios habla todo el tiempo. El problema que tenemos en este mundo es que hay demasiadas voces hablándonos y nuestros oídos se desvían escuchando muchas veces lo que nuestra carne quiere escuchar y lo que el diablo sigue enviándonos de mensaje. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros como discípulos de Jesucristo, nosotros debemos estar y enfocados en el Maestro y lo que el Maestro quiere enseñarnos. Y debemos siempre creer y enfocarnos en Él. Un pasaje que mucho he leído y repito, yo espero que este pasaje es en Hebreos 12, 1 y 2, que lo tengamos realmente en nuestra vida diaria. En Hebreos 12, 1 y 2, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que tenemos y que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos enfocarnos en Jesús, porque le creemos a Él, le creemos a Él. Mis amados, nosotros tenemos que entender que al margen de que todo se esté cayendo alrededor nuestro, estamos firmemente plantados en una tierra y roca inamovible. La roca de nuestra salvación es nuestra fortaleza, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos tiene en el hueco de su mano, como dice Juan 10. Mis amados, es el Señor nuestro Dios. Él nos adquirió a precio de sangre. Jesucristo en la cruz estaba pidiéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pidió por nosotros. Él sigue pidiendo por nosotros. Él es nuestro intercesor. En Romanos 8, en Hebreos 7 dice claramente que Él es nuestro intercesor, que está activo todo el tiempo. Debemos creer y enfocarnos, repito, en Él, en el Señor y Dios. Creer en Él y a Él. Y eso implica darnos cuenta que nuestra firmeza no está en que seamos de fuerte carácter, que seamos de fuertes convicciones. No, nuestra fortaleza está en su gracia. Nuestra fortaleza está en la fe que Él nos ha concedido. Nuestra fortaleza está ahí, en el trono. Él está ahí. Él es Dios, Él es nuestra fortaleza. No podemos confiar en nosotros mismos. Repito, por más maduros hijos de Dios que seamos, Él es el gran yo soy. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que permitió que la enfermedad llegara al mundo entero. Él es el que permitió también que la muerte llegara a todas las generaciones a través de Adán y Eva, nuestros padres, desde el inicio de la creación. Pero Él mismo vino a vencer, Él mismo se manifestó gloriosamente como el Hijo de Dios, hecho hombre. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice la gran verdad. El verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne. Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos venido a una fe genuina en Él, por Él, y nos sostenemos obviamente solo en Él, por Él, y somos para Él. Mis amados, Jesús les dice, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. ¿Y qué pasa en el verso 53? ¿Qué pasa en el verso 53? Se burlaban de Él. Ahora,
¿Quiénes estaban adentro de la casa escuchando esas palabras de Jesús? ¿Quiénes estaban adentro de la casa escuchando a Jesús? Pedro, Jacobo y Juan, y los dos padres. No había más. No había más. Jesús no permitió a nadie más entrar. ¿Quiénes se burlaban? O sea, ¿quiénes les pareció una ridiculez esto? Mis amados, ¿ustedes creen que los padres, así como que les llegó la fe y el creer y se pudieron... Los padres son los menos posibles. Me refiero al grado de burlarse y despreciar las palabras. Ahora, ¿quiénes habían manifestado exactamente esto? Bueno, acompáñenme a ver para que vean cómo sus discípulos, los que los siguen, los que ven tanta cosa, vean por favor en Juan 7, vean conmigo el capítulo 11. Juan 7, verso 11. En Juan 11, estoy equivocado, perdón, Juan 11, y ahorita les digo el verso. En Juan 11, cuando Jesús está lejos de Lázaro, cuando Jesús está en otro lugar, Lázaro murió. Y vean conmigo en el capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó Jesús 2 días más en el lugar donde estaba. En vez de acudir a buscar a Lázaro, se quedó 2 días más. Y después de estos 2 días, después les dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, verso 8, los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Ahora, verso 11, Jesús añade algo, Jesús les dice a quienes, a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Interpretaron literalmente las palabras. ¿Qué dice ahí, versículo 13? Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Jesús a la muerte le llama dormir. ¿Y cómo no puede decirlo si es el autor y dador de la vida? Mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Verso 14. Entonces Jesús, por eso, como sabía lo que estaban entendiendo, que simplemente estaba dormido, por eso Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ahora sí, ya, no le pone ni le quita, exactamente utiliza el lenguaje que conocen. Versículo 15, por causa de ustedes me alegro que no hayan estado allí. ¿Para qué? Para que crean, pero vamos a donde está Él. Versículo 16, vean este sarcasmo del 16. Tomás, uno de sus discípulos, llamado el Dídimo, le dijo a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con Él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace Tomás, el discípulo de Jesús? Se burla de las palabras de Jesús. Tan es así que le dice a los demás discípulos: vamos y nos morimos con Él, porque ya le habían dicho: si vas, te van a apedrear, te buscan matarte. ¿Cómo se te ocurre regresar ahí? Entonces Tomás dice: bueno, pues lo van a matar, nos matan a nosotros. No estaba creyendo nada. Y si alguien se burló en esa casa, podían haber sido los discípulos. Pero ahí dice la palabra y creemos que toda la palabra es verdadera. Volvamos al texto, por favor.
Volvamos al texto. Se burlaban de él. Versículo 53, en Lucas 8, 53. Se burlaban de él, sabiendo que había muerto. Mis amados hermanos, nuestro deber es creer en lo que Jesús dice y en quién Jesús es. Y debemos enfocarnos en Jesús. Y si otros discípulos nos empiezan a dar otro mensaje que no sea el de la cruz, que no sea el del poder de la resurrección, que no sea el de la misericordia y la gracia de Dios, nosotros no tenemos por qué. O sea, ¿cuántos te dicen, es que estás mal, y yo soy cristiano igual que tú, y te empiezan a decir, no, mira, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿No te das cuenta que ahí no hay los milagros? Allá cada domingo hay milagros. Allá cada domingo el pastor pone las manos y empieza a moverse el espíritu, que nadie lo para. O sea, te empiezan a decir y se empiezan a burlar. Quédate ahí, ándale en tu tumba. O sea, el diablo tiene tantas maneras de actuar para engañarte y llevarte al punto donde tu carne se une. Y es que mira, fulanito, nada más se le dio la palabra profética y enseguida subió de puesto y enseguida tuvo el préstamo que tanto había estado buscando y no lo tenía cuando era incrédulo, pero ahora les abrieron las puertas de la bóveda del banco y se llenó de todo el dinero, sí, de toda la deuda y demás cadenas. Mis amados hermanos, cree y enfócate, cree y enfócate. La palabra dice en Hebreos 11, versículo 6, el que cree a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él tiene que creer que Él es y que Él premia a los que le buscan. Por eso busquemos y roguemos, por eso escuchemos y esperemos, por eso creamos y enfoquemos nuestro corazón y todo nuestro ser en Él. Y por último, dice ahí en el versículo 54, pero Él, tomando de la mano a la niña, tomándola de la mano, diciendo, niña, levántate. Nada más. Niña, levántate. Es la palabra de Dios, el autor de la vida. Le regresó la vida porque sabemos que estaba muerta. Niña, levántate. Y entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, al momento que Jesús lo ordenó. Mis amados, este hombre hubiera querido que desde allá, cuando estaba con Jesús, desde entonces hubiera sucedido esto. Las hermanas de Lázaro hubieran querido que desde allá Jesús, al mismo instante que ellas llamaron, se fuera con su hermano. La cosa es que el Señor no está, repito, para hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, y lo hace cuando Él quiere, donde quiere, con quien quiere, para los fines que Él quiere, que es siempre su gloria, es solo Él, ¿sí? Entonces el Espíritu volvió y al instante, ¿y cuál después de eso? ¿Qué dice Jesús? A todos esos 5 personas, los 3 discípulos y los padres que estaban espantados, vieron a la niña levantarse, estaban espantados los que se burlaron. Los que se burlaron, porque ahí dice que fueron varios que se burlaron, no uno. ¿Y qué pasa ahí? Al instante Él ordena a los padres,
denle de comer. No le va a decir a sus discípulos, denle de comer, porque no es su casa, pero a sus padres les dice, denle de comer. Qué hermoso que aún en esos detalles, ¿cuánto tiempo pudo haber estado muerta? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado enferma? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús sabía su necesidad de ese cuerpo que había resucitado. Era alimento físico, pero el espíritu ya había vuelto a ella. Mi amado hermano, gracias a Dios por la palabra de Dios que viene y nos trae vida en el espíritu. Esto levanta a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Tú estás ciego, pero de pronto la luz de Jesús, el evangelio de Jesús, viene y resplandece delante de ti y te rompe las tinieblas. Viene el Señor y arranca el corazón de piedra con todos los engaños que tenías y alimentado con todo lo que el mundo y el diablo te quiso tener por tanto tiempo. Y sin embargo, bendita misericordia que nunca llega más allá del tiempo en que está para cada uno de nosotros indicado, en que nos volvamos a Dios el Señor en arrepentimiento y fe, confiando en la obra de Jesucristo en la cruz, resucitando de los muertos al tercer día y nosotros con Él, una nueva generación, una nueva creación. Somos regenerados por medio de la fe en Cristo. Jesús es el alimento que nos trae realmente a vida espiritual. Y Jesús es nuestro pan diario. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de cómo va a estar la mesa al día siguiente. Todos nuestros afanes y preocupaciones tienen que estar puestas totalmente en una confianza de que aquel que nos ha sostenido en el tiempo de incredulidad, cuánto más no nos dará también de gracia y de sustento en todos los aspectos de nuestra vida, el tiempo que nos falta por terminar de caminar en este valle de aflicción. Mis amados, tenemos la promesa de que un día resucitaremos y lo veremos tal cual es, y resucitaremos para el juicio final que caerá sobre la tierra y todos aquellos que no se vuelven al Señor nuestro Dios Jesucristo en arrepentimiento y fe. El juicio viene, el tiempo está cercano, el Señor viene pronto y nosotros debemos asombrarnos. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Ahí se asombraron de ver que esa niña que estaba muerta ahora vive. Se asombraron. Y obviamente, Dios mío, Señor mío, ¿acaso no fueron la expresión de Tomás? Dios mío, Señor mío, cuando le dijo, a ver Tomás, mete los dedos en los agujeros de los clavos. La primera confesión fue una adoración, fue una confesión de fe. No habla aquí acerca de ese acto de adoración que seguramente alguno de ellos lo pudo haber dicho, Señor y Dios mío, porque se habían burlado de él. Asómbrate, mi amado hermano, asómbrate y adórale, asómbrate y confiesa que somos débiles en la fe, que somos fluctuantes ciertamente, pero también obedece lo que el Señor te dice. Jesús inmediatamente dio una orden para esa niña. Esa niña necesitaba alimento, la enfermedad la había debilitado y los padres seguramente prepararon inmediatamente algo para la niña. Mis amados, el mundo en que vivimos, ¿cómo está si no es exactamente como tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados? Estábamos muertos, estábamos encadenados al padre de mentira. ¿Cómo estábamos y cómo está el mundo? Tus familiares, tus amigos, has dejado de hablarles del evangelio, has dejado de decirles, te conformas con tener un buen tiempo con ellos. Sigue orando por ellos, sigue buscando a Jesús y rogando a Jesús por cada uno de ellos,
porque si mueren en este momento, el juicio y el infierno eterno está para ellos. Escucha y espera la palabra del Señor. Cree y enfócate en tu Maestro, Señor y Salvador Jesucristo, y asómbrate de cómo el trono de la gracia tiene mucho más para ti y para mí, para el tiempo por venir, porque aún no hemos terminado de ver la grandeza de su reino en nuestras vidas. Vamos a orar y que el Señor siga edificando la fe de sus santos y que obviamente traiga en arrepentimiento y fe a los incrédulos para que puedan conocer la vida verdadera que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que nos des oídos para oír y ojos para ver. Gracias, Señor, porque esta palabra que nos das son tu vida y tu espíritu. Señor nuestro Dios, cuán grande eres. Por favor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ciertamente hay situaciones donde muchas circunstancias, muchas relaciones están agonizando, muchos eventos de tragedias están por ocurrir en muchos de nosotros, Señor, y no estamos preparados. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos concedas el recordar que nosotros somos discípulos y que tú estás en control de cada una de las clases y de las enseñanzas que quieres que aprendamos. Ruego en el nombre de Jesús que aumentes nuestra fe. Ruego en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer, buscarte con un corazón contrito y humillado, en oración, continuamente en oración. Y Padre, ayúdanos a desarrollar la paciencia, cualquiera que sea la circunstancia, para poder ver tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, que tú eres el que reprende a Satanás, el padre de toda mentira, y lo echas fuera de nuestras vidas. Bendito seas en el nombre de Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Tú vives y nosotros vivimos contigo y en ti. En el nombre de Jesús.